Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentaremos más de los trabajos del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. En esta oportunidad les presentamos la mesa 5, titulada De los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán hasta los derechos humanos en la actualidad. La Constitución de Apatzingán proclama la independencia de México, rechaza la monarquía y establece la república. Constituye el principio de la soberanía popular, organiza un gobierno republicano de 3 poderes que sustituye a la Junta de Zitácuaro. Con estas acciones sienta un precedente que fue determinante en la proclamación de los derechos humanos de las y los mexicanos. Siga con nosotros, por favor. Muchas gracias a la doctora Speckman y muchas felicidades por su brillante y muy completa exposición, de la que es imposible para nosotros hacer una síntesis, en tanto que ha sido pues verdaderamente muy amplia, pero quisiera centrar en algún aspecto esta cuestión que mencionaba la doctora acerca de la sustitución del pluralismo jurídico en la época moderna, y quisiera referirme al valor que tiene el derecho justamente a partir de la Ilustración como de simplicidad. La simplicidad es un valor del derecho, y para conseguirlo es necesario enfrentar algunos problemas que presentaba el antiguo régimen: la pluralidad de estatus de los individuos en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho mercantil, y sustituir esa pluralidad de estatus justamente por una igualdad jurídica y la creación de un sujeto único de derecho. Además de esta pluralidad de estatus, la pluralidad de aprovechamientos de los bienes, de lo que nos ha hablado magistralmente el profesor Grossi, la creación de la propiedad y los derechos reales como derechos absolutos y la sustitución de todas las formas de aprovechamientos anteriores, y la variedad de los bienes que se persiguen en la represión coercitiva. Todas estas cuestiones nos llevan a reflexionar justamente en esta pues dicotomía entre la igualdad que se afirma ante la ley es igual para todos, pero también una realidad en la que la perfecta igualdad por razones de sexo, por razones de religión, de ciudadanía, de estatus familiar, no existe. Por eso es que en la dogmática jurídica se crea la categoría de la capacidad de goce y la distinción de la capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce se puede afirmar esta igualdad universal, pero la capacidad de ejercicio, la capacidad de obrar, es capaz de dar cuenta de estas diferencias empíricas. Pues agradecemos nuevamente a la doctora y cedo ahora el uso de la palabra al doctor José Luis Soberanes, mi maestro, quien me da mucho gusto que esté ahora con nosotros. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues por esta iniciativa, y no solamente esta, sino otras iniciativas culturales que han venido a incrementar la cultura jurídica de nuestro país, y pues con mucho gusto participamos en ella. El tema de esta mesa es un tema tremendo, ¿no? De los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán hasta nuestros días en derechos humanos, ¿verdad? Comentaba yo que pues yo necesitaría un semestre para desarrollar tanta cosa, ¿no? Es una tarea imposible. Sin embargo, bueno, pues se me permitirá hacer unas muy breves reflexiones en cuanto al tema.
hay una fecha, hay un acontecimiento fundamental que es el constitucionalismo moderno, el surgimiento del constitucionalismo moderno, que implica el fin del antiguo régimen, el régimen absolutista, y el nacimiento del Estado liberal y democrático de derecho, que pues normalmente se pone en la Declaración de Virginia de 1776 como la fecha, ¿verdad? La mojonera que marca el nacimiento del constitucionalismo moderno. Hay la discusión, y que pues será perpetua esta discusión, cuando nuestro país se incorpora al constitucionalismo moderno. Bueno, por un lado Cádiz, porque fue una constitución que estuvo en vigor en México, se organizaron las instituciones, en fin, pero era una constitución española, ¿no? Y pues nos guste o no nos guste, México seguía siendo una colonia de España. Por otro lado, pues está la dupla, Sentimientos de la Nación y el decreto constitucional de Apatzingán de hace 200 años, que tiene por un lado la discusión, bueno, fue vigente, no fue vigente, pero el caso es que es nuestra constitución, ¿verdad? Es la primera constitución mexicana, fue una constitución y estuvo vigente, punto. Las primeras constituciones, la norteamericana de 1787 y la francesa de 1789, eran exclusivamente orgánicas, ¿no? Esta clasificación que tenemos en la actualidad, que toda constitución tiene una parte orgánica y otra dogmática, la parte de derechos humanos y la parte de la organización del Estado, pues en un principio así no se contempló, ¿verdad? La primera constitución, que fue la norteamericana del 87, vamos a ver que hasta años después, con las famosas 10 primeras enmiendas de 1791, es que incorporan esta parte dogmática. Igual, en la Constitución francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, pues corría por cuenta separada de la Constitución, ¿verdad? Cádiz no tiene un capítulo de derechos humanos, con lo cual no quiere decir que no contuviera derechos humanos, sí contenía derechos humanos, pero de manera dispersa, ¿no? Por ejemplo, era más detallista en cuanto a las garantías procesales penales, ¿no? Por supuesto el derecho a propiedad, etcétera. Pero, por ejemplo, la Constitución de Cádiz no alcanzó a abolir la esclavitud. Ahí está la intervención del gran diputado mexicano José Miguel Guridi y Alcocer pidiendo la abolición de la esclavitud, que no se consiguió en Cádiz, ¿verdad? Y entonces tenemos que pasar pues ya a lo nuestro, ¿verdad? A la gran obra de Morelos, primero los Sentimientos de la Nación y luego el decreto constitucional. En cuanto a los Sentimientos de la Nación, podemos decir, por supuesto no contemplaba la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa todavía va a tardar muchos años para que en México adquiera carta de naturaleza. En 1859, con el decreto que dio Juárez en Veracruz, en julio de ese año, se consigue la libertad religiosa. Sin embargo, creo yo que se avanza en los Sentimientos de la Nación, se avanza en esta materia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de obvenciones parroquiales, o por ejemplo diciendo que el dogma solamente tendrá que ser defendido por la jerarquía, ¿no? O sea, ya estaba señalando y el quitarle la materia religiosa al Estado, en fin, se iba señalando. Lógicamente, en los Sentimientos de la Nación se habla de la igualdad, ¿no? Prohíbe la esclavitud, ¿no? Ahí tiene, que después viene el decreto, ¿no? Pero ahí ya Morelos nos habla de la igualdad de todos y la prohibición de la esclavitud. Habla de la libertad de comercio y la prohibición de la tortura. Y así pasamos a la Constitución de Apatzingán. Y a mí me impresiona mucho una cosa, que hasta 1857, hasta la Constitución de 1857, el texto más avanzado que tenemos en materia de derechos humanos
fue la Constitución de Apatzingán, y ya veremos por qué. Claro, la Constitución del 57 pues es fundamental, ¿no? Ahí es donde surge toda la teoría mexicana de los derechos humanos, ¿verdad? Todo lo que es la concepción mexicana de los derechos humanos surgen en 57. Sin embargo, como les digo a ustedes, el texto más avanzado en esta materia va a ser la Constitución de Apatzingán, como lo veremos a continuación. Claro, hay otro texto también muy importante, pero no fue Constitución, el proyecto de la minoría. ¿Se acuerdan ustedes los 3 proyectos en el 42? Bueno, el proyecto de la minoría era un texto también bastante avanzado en esta materia. Claro, ese proyecto ni siquiera llegó a discutirse. Bien, en cuanto a la Constitución de Apatzingán, el decreto constitucional de Apatzingán, ¿cuáles son las aportaciones que a mi modo de ver dan en materia de derechos humanos? En primer lugar, el fundamento de los derechos humanos, que es muy importante. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de las instituciones de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas, ¿no? El fundamento que después va a recoger la Constitución del 57 y que va a ser sumamente importante, ¿no? El objeto de las instituciones es el respeto a los derechos humanos, tema que hoy día, hoy 2014, debería de estar en vigor, ¿verdad? Si el objeto de las instituciones de gobierno fuera el respeto a los derechos humanos, yo creo que otro gallo nos cantaría. Como decíamos, en la Constitución de Cádiz estaban dispersos, igual en la Constitución de Apatzingán no había un capítulo de derechos humanos, sino que estaban estos dispersos a través de todo el texto constitucional. Vemos, por ejemplo, el derecho al sufragio universal, ya contemplado en Apatzingán, la referencia a los extranjeros, que también es muy importante, los extranjeros tendrían los mismos derechos, y después entra en la división tetrapartita de los derechos humanos, o sea, normalmente los derechos humanos se contemplan sobre 4 pilares, ¿no? Que son los pilares, incluso en la actualidad, ¿no? El derecho de igualdad, el derecho a la seguridad, el derecho de propiedad y el derecho de libertad. Claro, lo que sucede es que estos derechos son desarrollados, cada vez se desarrollan más. Por ejemplo, las libertades, pues ¿cuántas libertades tenemos, no? Pues desde la libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad religiosa, ¿verdad? Entonces, pero los 4 pilares son estos, ¿no? Y así siempre se han considerado: igualdad, seguridad, propiedad y libertad. El derecho de igualdad quedó consagrado, ¿verdad? Todos somos iguales. La supresión de los títulos nobiliarios, esta es otra de las expresiones de la igualdad. En cuanto a la seguridad, el derecho de seguridad, aquí vamos a ver, por un lado, las garantías penales, ¿verdad? Que inclusive, como les digo, es más avanzado el texto que la Constitución de Cádiz, ¿no? Al hablar del principio de legalidad o tipicidad, como le llamamos en la actualidad, la proporcionalidad de la pena, la presunción de inocencia, que fíjense ustedes que después, hasta el siglo XXI, se reconoció en México la presunción de inocencia, ¿verdad? Me quiero acordar, hace 5 años, ante una acción de inconstitucionalidad, la Corte dijo que en México no había presunción de inocencia. Hace 5 años aquí en la Suprema Corte, ahora ya no. Ya después de la reforma de 2011, pues ya la presunción de inocencia está incorporada, pero hasta ese momento no, y por declaración de la Corte, no son inventos míos, no estaba la presunción de inocencia, y sin embargo en la Constitución de Apatzingán sí estaba la presunción de inocencia. La garantía de audiencia, ¿verdad?, que pues es en gran medida, pues es uno de los grandes fundamentos del ordenamiento jurídico, la garantía de audiencia, la inviolabilidad del domicilio, y otra cuestión muy interesante, que ya la olvidamos, la diurnalidad. ¿Cuál es la diurnalidad? Que los actos de gobierno solamente se podían hacer a la luz del día, no se podían hacer en la noche, la nocturnalidad, y entonces se consignaba la diurnalidad, desde que sale el sol hasta el ocaso. El derecho de propiedad quedaba también consignado, y en cuanto
al derecho de libertad, hablaba de la libertad de imprenta y de la libertad de expresión. También la Constitución de Apatzingán hablaba del derecho a la legalidad. Otro aspecto muy importante, el derecho de asilo, el derecho de petición, y dos cuestiones también muy modernas para la época, el derecho a la cultura y el derecho a la educación. Por ejemplo, ¿hasta cuándo en México se reconoció después el derecho a la educación? Claro, las constituciones hablaban del derecho, hablaban de la educación, que tenía que ser así, asado, ¿no? Incluso acuérdense ustedes allá en el 1936 cuando decían que la educación tenía que ser socialista y que tendería al conocimiento racional y exacto del universo y de la realidad social, ¿verdad? Pero ya el derecho a la educación, pues hasta los años 90 del siglo pasado, y se llamaba, aquí ya se consignaba el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Por eso les digo que es muy importante el tema de Apatzingán en esta materia. Pasamos entonces a la Constitución del 24. La Constitución del 24 igual no tiene un capítulo de derechos humanos. Tiene algunas cosas que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Bueno, pues ya la Constitución norteamericana pues ya tenía las 10 primeras enmiendas, lo que llaman ellos el Bill of Rights, ¿no? ¿Por qué la Constitución del 24, ¿no? Entonces se ha pensado mucho. Una de las tesis es que la Constitución del 24 se las dejó a las constituciones de los estados, ¿verdad? Si revisamos las constituciones de los 19 estados, que se dieron más o menos en 1825, todos sí tienen ya una declaración de derechos humanos referida a los 4 derechos que hemos mencionado: igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Entonces, si es que se dejó que los estados lo legislaran. Yo no sé, yo no estaría tan seguro, porque algo tan importante como eso, dejarlo a los estados, no me suena muy lógico, ¿verdad? Yo creo que más bien correspondía a la misma técnica constitucional adoptada en Cádiz, ¿no? O sea, se alega mucho que cuál fue el antecedente de la Constitución del 24, si la Constitución de Cádiz o la Constitución norteamericana. Y en ese sentido, pues sí sigue a Cádiz, ¿no? No hay un capítulo de derechos humanos, pero sin embargo están dispersos. ¿Cuáles son estos derechos que vemos en la Constitución del 24? Obviamente el derecho de propiedad, el derecho de libertad de expresión y de imprenta, por supuesto habla de las garantías judiciales, ¿no? Prohíbe las penas trascendentes, ¿no? Prohíbe la confiscación, prohíbe algo curioso que es el juicio por comisión. ¿Qué es el juicio por comisión? Pues el juicio por comisión tiene su origen en la Constitución de Cádiz. Decía el artículo 247 de Cádiz: ningún español podrá ser juzgado en causas civiles y criminales por ninguna comisión, sino por los tribunales competentes debidamente establecidos con anterioridad por la ley. O sea, es lo que hoy día llamaríamos la garantía jurisdiccional. Solamente los tribunales pueden juzgar. Entonces, esta garantía jurisdiccional era lo que ellos llamaban el juicio, la prohibición del juicio por comisión por inspiración de Cádiz. Por supuesto, se prohibía el tormento, se prohibía la autoincriminación, ¿verdad? Reglamentaba la orden de aprehensión, la libertad provisional, el registro de domicilio y de papeles. Prohibía la retroactividad de la ley. Como ven ustedes, la Constitución del 24 sí contemplaba derechos humanos, pero de manera dispersa. Si nos vamos a las constituciones de los estados, ahí sí vamos a ver los 4 derechos fundamentales. Y quizá de las 19 constituciones de los estados, la más avanzada haya sido la Constitución de Yucatán. Bueno, pasamos entonces a la Constitución del 36. En la Constitución del 36, para entenderla, se criticaba, en la Constitución del 24 se criticaban 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 críticas que se hacían en la Constitución del 24? 1, la vicepresidencia. ¿Se acuerdan ustedes que
quien ganaba la presidencia, quien ganaba la mayoría de las actas, cada legislatura de los estados tenía 2 votos, y quien tuviera la mitad más 1 era el presidente, y quien quedara en segundo lugar sería el vicepresidente, y si nadie tenía la mitad más 1 sería el Congreso el que tendría que designar dentro de ellos al presidente y al vicepresidente, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes el caso de Guerra, en fin, todo aquello. Y claro, si el que quedaba en primer lugar era el presidente y en segundo lugar el vicepresidente, pues imagínense ustedes que ahorita el presidente de México fuera Peña Nieto y el vicepresidente fuera López Obrador, ¿verdad? Aquello sería un cóctel, ¿verdad? Molotov, ¿no? Entonces fue un tema que había que quitar, ¿no? Y de hecho se quitó la vicepresidencia hasta 1904, ¿verdad? Cuando Porfirio Díaz la restablece. Ya siguiendo el sistema norteamericano de fórmulas, ya no este sistema absurdo. La segunda crítica era que no tenía una declaración de derechos humanos. Y la tercera es que no había ningún instrumento que hiciera posible el restablecimiento del orden constitucional violado, o sea que no había ningún juicio constitucional. Al llegar la Constitución del 36, pues se pensó, ¿verdad?, que ahí se iban a resolver estos 3 problemas y efectivamente se quitó el sistema de la vicepresidencia, se creó como instrumento para la defensa de los derechos humanos el Supremo Poder Conservador, ¿eh? Y en cuanto a los derechos humanos, pues pensábamos, ¿verdad?, que la primera ley constitucional, que inclusive se aprobó desde mucho tiempo antes, que hablaba de los derechos y las obligaciones de los mexicanos y extranjeros, pues uno diría, aquí está ya una declaración de derechos humanos, pero, desilusión, ¿verdad? No fue así. No, ¿por qué? Pues porque pues inclusive no progresó mucho más de la de 24. La Constitución de 36 habla de las garantías judiciales penales, ¿verdad?, la orden de aprehensión, juez competente, etcétera, de la prisión preventiva, de las diligencias previas, ¿no?, la orden de cateos en casas y papeles. Aquí ya nos habla, sí, de la libertad de tránsito, es lo único que avanza en la libertad de tránsito. Por supuesto, la libertad de propiedad, la libertad de imprenta, la prohibición de tormentos y confiscación de bienes y las penas trascendentes, ¿verdad? Por lo tanto, pues nos quedamos con las ganas en el 36 de tener una declaración de derechos humanos. Y no me quiero referir al 42 porque ahí fueron simplemente proyectos, nada más hemos mencionado que el proyecto de la minoría, ahí estaba Otero, ¿verdad?, se explica, pues en ese sentido sí era mucho más avanzado. Y nos vamos al 43, las famosas bases del 43, que sí representaron un avance respecto al 36, ¿no? El primer punto que nos llama la atención es el tema de la esclavitud. Morelos lo estableció y tal, pero la de 24 no prohibía la esclavitud, ni la de 36. ¿Cuándo se prohíbe la esclavitud en México? Hubo un intento de Guerrero, pero no era prohibir la esclavitud, sino se decía, los hijos de los esclavos nacerán libres. Tenía el problema de los colonos anglosajones en Texas, ¿no?, que era lo que objetaban. Entonces, ni se animaron en Cádiz, como hemos visto. Claro, Hidalgo, Morelos, sí lo hicieron, pero sin vigor estas provisiones. La Constitución del 24 no prohibió la esclavitud, ni tampoco lo va a hacer la del 36. ¿Cuándo se prohíbe la esclavitud en México? En 1837, por un decreto del Congreso, en 37. ¿Por qué? Ya se había independizado Texas, que era el que ponía estas objeciones. Así que a partir de 1837 queda prohibida la esclavitud en México. Por supuesto, lo retoma la del 43, la no retroactividad, la legalidad en los impuestos, la libertad de tránsito y el derecho de los extranjeros. Llegamos a 47, se regresa al sistema federal y entonces ahí se vuelven a plantear la Constitución del 24 o nueva Constitución,
Digo, bueno, ¿cómo vamos a establecer la de 24? Con los problemas que hemos mencionado, ¿no? De la vicepresidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando surgió pues el voto particular de Mariano Otero, que va a quedar consagrado en el acta de reformas de 18 de mayo de 1847, que tampoco tiene una declaración de derechos humanos. Sin embargo, tiene algo muy interesante, que es una ley constitucional de garantías individuales. Y aquí fue una técnica legislativa muy curiosa. O sea, nosotros sabemos que está la Constitución y luego las leyes secundarias, que tienen todos el mismo valor. Sin embargo, en la Constitución, en el acta de reformas, se preveían la existencia de leyes constitucionales, que era una categoría intermedia entre las leyes ordinarias y la Constitución, que requería un procedimiento un poquito más complicado, ¿verdad? Tanto de promulgación, y entre las leyes constitucionales se mencionaba que tenía que haber una ley de garantías individuales. Ahí estaba ya ordenado. Inclusive sabemos que el diputado poblano, Lafragua, hizo un proyecto de ley de garantías individuales que tampoco llegó a aprobarse, ¿no? Entonces, era un tema que estaba ya en ebullición. Gracias. Entonces, tenemos que llegar, como les digo a ustedes, a la Constitución del 57, donde ya se elabora el capítulo de los derechos del hombre, que realmente pues, es donde se crea toda la tradición mexicana en esta materia, ¿verdad? Derecho de igualdad. Aquí fue muy desafortunado porque de la declaración que venía en el proyecto original de Ponciano Arriaga, luego entraron en esas discusiones bizantinas, se retiró el proyecto y luego la igualdad quedó sencillamente en la supresión de fueros. Ahí quedó todo el problema de igualdad, lo cual vinimos arrastrando hasta el 2001. Hasta el año 2001 se establece en México el derecho de igualdad y antes no. Entonces, todo, pues como les digo a ustedes, por un problema de discusión bizantina. Derecho a la legalidad, el derecho al trabajo, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de industria, comercio y de trabajo. Una cosa era el derecho al trabajo y otra cosa era la libertad de trabajo, lo diferenciaba bien la Constitución, la libertad de enseñanza, el derecho a petición, el derecho de asociación, la prohibición de monopolios, ¿verdad? El derecho de propiedad, todas las garantías penales y las garantías judiciales. La libertad religiosa, pues ya lo acaba de mencionar la doctora y ya no voy a entrar en ella, sino se va a lograr hasta el decreto de Juárez de 1859, que después es elevado a rango constitucional la libertad religiosa. Es pues aquí el origen de la tradición mexicana propiamente de los derechos humanos, teniendo un antecedente importantísimo a mi modo de ver en la Constitución de Apatzingán y en la figura del generalísimo Morelos, al cual ahora le rendimos homenaje. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.